Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones de arquitecturados. Vamos a hablar en esta ocasión del coco de los arquitectos y de muchas otras disciplinas que refieren al proceso de diseño, que es la definición del concepto. Eh, Cuando tenemos planteado el problema a resolver, pues tenemos en el caso de la arquitectura, porque podemos hablar de diseño gráfico, diseño digital, cualquier otra opción que requiere un proceso en donde obtenemos la información, en el caso de arquitectura, de en dónde, en dónde va a estar y para quién va a ser. Entonces ya sabemos todas las condicionantes del lugar en cuestión de clima, topografía, etcétera. Y el habitante que va a hacer uso de ese espacio. Pero ¿qué sucede cuando nos planteamos el punto de definición de concepto? Hola. Sí, el término mismo a veces resulta ambiguo y es una de esas palabras que a fuerza de ser usadas en tantas cosas distintas, parecen ya haber gastado su significado y su esencia. El concepto. El concepto se escucha para hablar de ropa, se escucha para hablar de música, por supuesto de arquitectura y de muchas otras cosas. Pero, ¿qué es en el fondo? Y sobre todo, ¿qué tan determinante va a ser en el resultado final de nuestro trabajo? ¿Qué es lo que le importa al cliente y a la sociedad? O sea, finalmente, ¿qué tipo de espacios, de soluciones arquitectónicas vamos a ofrecer a sus habitantes? Sí, nuestra experiencia, y seguramente te pasó, que en el aula muchos chavos solucionaban primero la forma y después inventaban un Sí, concepto. Y es al revés, o sea, si el concepto es la esencia, pues cómo vas a partir de algo que no tienes sólido, una definición que no está sólida para hacer el desarrollo formal. Entonces, siempre insistimos, pero como que cuesta trabajo definirlo, pero no es tan complicado. O sea, teniendo toda esta información y como tú bien dices, el lugar te habla, te dice cómo vas a solucionar las cosas. Eso me gusta mucho. Y en cuanto al habitante, pues él te va a decir y tú vas a descifrar qué es lo que él quiere. Si a lo mejor no te responde el cuestionario o la plática con la que estás con él a fondo, tú tienes que deducir de alguna manera o proponer de acuerdo a sus actividades, cómo hacer la solución formal, pero a partir de ese concepto, que es la esencia de todo proyecto. claro. Y no solo el lugar habla, que es a quien menos escuchamos tristemente, y no solo como arquitectos, sino como seres humanos. No escuchamos a los lugares, no escuchamos a la naturaleza. Y entonces atentamos contra ella, los deformamos. Pero insisto, no solo al lugar hay que escucharlo, por supuesto al habitante actual o al habitante futuro. El tercer gran componente lo ponemos nosotros mismos. Escuchar nuestro estilo, nuestra forma de ver la arquitectura, nuestra forma de dialogar, nuestro sello. Entonces es la gran trilogía que hay que conjuntar y que hay que armonizar, ¿no? El lugar, el habitante y el arquitecto o la arquitecta que proponen algo Sí, para totalmente. facilitar eso. Totalmente. Ahora, les invitamos a que hagan un ejercicio para que vean que no es tan complicado. Vamos a poner unos ejemplos primero de los arquitectos que ustedes o el que no sea arquitecto pueden conocer.
Por ejemplo, Ronchamp de Le Corbusier. Es un espacio espiritual ubicado en una loma. ¿Y qué es lo que sucede ahí? O sea, si estamos hablando de un espacio espiritual, un espacio místico, Le Corbusier, de manera muy acertada, usó muros curvos, anchos, el más ancho, que es en donde están las ventanas que conducen de manera extraordinaria la luz. Entonces, en el momento de entrar al recinto, que leyó muy bien la cuestión de la trayectoria de la luz y de qué manera podía introducir al espacio, entonces entras y es una experiencia única, ¿sí? Entonces, ese término de misticismo lo reforzó con la luz natural y la manera, la forma de cómo entra esa luz al espacio. La cubierta, los muros, como mencionó, están curvos, entonces te abraza el espacio. Entonces, ¿cuál sería el concepto ahí? Si no leemos la descripción o los análisis que se hacen respecto a Ronchamp. Yo creo que es muy padre lo que planteas, pero además nos lleva por necesidad a analizar esas especulaciones que luego la gente hace respecto al espacio, ¿no? Hay muchos que dicen que Ronchamp son unas manos en forma de oración. No sé, no tuve la chance de preguntarle a Le Corbusier porque no lo conocí, pero ahí lo importante también es cómo quien lo habita, quien lo visita, lee eso. ¿Sí? Si el concepto, que es lo que hoy nos ocupa más, fue realmente sugerir oración o fue simplemente generar un espacio que por sí mismo obligara, entrecomilladamente, a sus habitantes a caer en el estado, digamos, ideal en una religión que es el de la introspección y de la, pues sí, del recogimiento. Pues ya son especulaciones, pero lo que es muy claro es que a él el concepto que haya tenido en el proceso de diseño le llevó a ofrecer una obra maestra que no solo sirve para recibir turistas, sino que mantiene su carácter de espacio místico, espacio de oración. Espacio espiritual, sí. Otro ejemplo, podemos verlo, que en arquitectura mexicana, bueno, pues nuestro máximo representante es Luis Barragán. Fíjense cómo en sus casas, aunque el color sea fuerte, no estridente, pero sí fuerte, por ejemplo en casa Gilardi, te conduce por un pasillo amarillo y rematas en una lectura de trayectoria del sol en un espacio de agua, con un muro rojo, que dices, bueno, psicológicamente hablando, el muro rojo es el que más estimula al ojo. Y ese muro azul que lee la trayectoria del sol, entonces, ¿cuál sería el concepto ahí? A pesar del color, es serenidad, contemplación, ¿sí? O ustedes le pondrán Eso, su propia interpretación, que esa es la eso es riqueza, muy ¿no? importante. El Entonces, concepto no es una etiqueta que se pega para todo el tiempo, para toda la vida, sino es la idea básica que provocó el diseño, pero también es la percepción de quien lo vive, ¿sí? En general en la vida, pero muy particularmente en la arquitectura, un espacio es de quien lo produce, pero también es de quien lo habita. Y no me refiero al propietario por fuerza, me refiero a esa manera de tú abrazar el espacio en el que vives o al que visitas o por el cual simplemente pasas
como algo que te va a significar emociones, reflexiones y muchos procesos internos que toda tu vida vas a recordar. Entonces, es algo muy bonito, porque es una forma de, a través de signos, a través de formas, a través de simples emociones, conectar a creador, habitante, visitante o cualquiera que tenga que conectarse con cualquier espacio. Y bueno, otro ejemplo para que hagan este ejercicio. La casa Azuma de Tadao Ando, que bueno, fue de sus primeras obras, no sé si la primera, pero de sus primeras obras, qué es lo que sucede en ese espacio mínimo que plantea en un contexto, hablando de en dónde está ubicado el espacio, de un contexto tradicional de Japón, y él maneja un elemento de contraste. ¿Qué sucede en un espacio ruidoso? Él lo hermetiza, lo cierra y crea un espacio que se aísla del exterior, un espacio pues también como de recogimiento, en donde se dan los espacios públicos al frente en planta baja y en la parte de atrás, y en la parte superior el espacio de dormir, de descanso. Pero ojalá tengan la oportunidad de ver, porque hay muchísima información, y ver cómo se aísla. Sí, por medio de un patio central puedes ver la naturaleza, sí, ver el cielo, escuchar los pajarillos, pero es como un espacio de recogimiento, ¿sí? Un espacio en donde puedes crear y olvidarte del exterior, en este caso. Y con el sello particular de su material, que lo maneja de manera extraordinaria. Entonces, lo único que pueden ver hacia el exterior es la puerta de acceso y nada más, unas ventanas pequeñas laterales, pero sí busca la manera de que ese espacio sea de recogimiento. Entonces, bueno, lo que pretendemos con esto, que bueno, hay mucho por hablar de cómo definir un concepto que se puede inspirar uno en la naturaleza, se puede inspirar incluso en una obra anterior, no copiarla, pero sí ser una fuente inspiradora, pero no copien las formas, ¿sí? Hay arquitectura que emula o simula formas de manera grotesca, entonces nuestro trabajo es definir esa esencia, ese concepto y esa parte creativa, plantearla para que responda. Es como el concepto es la parte no tangible y la forma es lo que vemos traducido en. ¿Sí? Y siempre con el habitante como elemento central. ¿Sí? Siempre, porque del hombre para el hombre y por el hombre, se decía antes de que tuviéramos que expresarlo de otra manera para no caer en problemas de discriminación, para el ser humano. Pero ciertamente el ser humano es tan diverso que nosotros podemos, ya me había referido a ello, querer sugerir una cierta sensación y el ser humano tener otra. Y eso es perfectamente válido y normal. Entonces, que nuestros conceptos finalmente sean sí el resultado del análisis del sitio, del análisis del habitante, del análisis del entorno, que es muy importante. El sitio no está en el espacio sideral, está en un entorno habitable. Y la síntesis de los propios conceptos y de la propia capacidad de generar respuestas. Entonces, ya conjugando todo ello, yo creo que se puede tener la confianza de que nuestras propuestas arquitectónicas no solo van a ser aceptadas o como muchos aspiran a que sean aplaudidas, publicadas, famosas,
Yo creo que el mejor reconocimiento para los arquitectos y arquitectas es que nuestros espacios sean capaces de provocar emociones, acciones, reflexiones y por supuesto actividades que correspondan a las necesidades de quien nos los encomendó y de quienes lo van a habitar. Y que no sean sufridas, eso hay que Así evitarlo. Así es, hay obras arquitectónicas que como escultura funcionan muy bien porque se ven muy padres, pero como espacio habitable se sufren ellas. Entonces, bueno, les invitamos a que hagan ese ejercicio. Si no son arquitectos, que vivan intensamente los espacios. ¿Y qué les provoca? ¿Te invita o te repele? Eso es importante. Y si eres arquitecto, haz ese análisis en varias obras, trata de deducir antes de investigar qué te dice el propio arquitecto o la experiencia de otros al visitar ese lugar. Haz tu propia definición de concepto y eso te va a ayudar para que cuando te toque ese proceso de diseño lo plantees de manera contundente y consistente y de ahí parta tu planteamiento formal. Y bueno, no quiero parecer que estoy aprovechando esto para simplemente hacer publicidad barata. Pero si nuestro despacho se llama Concepto Forma, es precisamente porque nosotros le damos el primer lugar al concepto, como respuesta a las necesidades, a las aspiraciones de quienes le van a habitar, y que por necesidad se van a traducir en formas. ¿Sí? De hecho, no es el nombre de nuestro despacho, es la suma de los componentes de la arquitectura, el concepto, la idea, traducida a forma. Pues hasta pronto y seguimos en este apasionante mundo de la arquitectura. Muchas gracias, aquí nos veremos pronto.